Nuevamente bienvenidos a esta importante asistencia técnica programada el día de hoy, articulada para poder conocer respecto de la gestión de contratos del Servicio de Transporte de Materiales Educativos y Recursos Complementarios de la dotación 2026. Agradecemos la puntual asistencia de cada uno de los funcionarios de las UGEL, de las DRE, de las GRE a nivel nacional, a los jefes de área de gestión pedagógica, a los jefes de ASGESE, a los responsables y especialistas de abastecimiento, a nuestros puntos focales, a los responsables de la dependencia encargada de contrataciones de cada una de las DRE, GRE y UGEL en el ámbito nacional. El día de hoy nos convoca esta importante reunión para poder conocer un poco más respecto de la gestión de contratos del servicio de transporte de materiales educativos y recursos complementarios en el marco de la dotación 2026. El día de hoy también tenemos la compañía de el director de Digere, el doctor Manuel Isidro Vázquez Flores, a quien le voy a brindar el espacio para que pueda brindar las palabras de bienvenida a esta importante asistencia técnica. Bienvenido, doctor Manuel. Muchas gracias, Giancarlo, licenciado. Quiero saludar también a todos los funcionarios del Ministerio de Educación, a todas las direcciones que han permitido llevar a cabo este taller de asistencia técnica, a todos los presentes, expresarle el saludo de nuestro ministro de Educación, de nuestra ministra de Gestión Pedagógica, y la verdad que esta reunión va a permitir continuar con el avance, con esta planificación y con este objetivo fundamental que tenemos desde el Minedu, desde las diferentes unidades de gestión educativa local, desde los gobiernos regionales, de poder llegar al buen inicio del año escolar 2026 con los materiales educativos pedagógicos distribuidos adecuadamente a las instituciones educativas. La distribución del material educativo pedagógico a las instituciones educativas es un proceso complejo, pero es un proceso en el cual todos los aquí presentes estamos involucrados. Eh, Tiene que ver muchísimo con hacer una adecuada gestión de contratación del servicio de transporte. No olvidemos que hay un nuevo marco que regula el proceso de contratación pública en el país. Y en ese sentido, desde la Dirección de Gestión de Recursos Educativos, desde el Minedu, estamos dando todas las pautas, todas las orientaciones, estamos enfocados en que ustedes no tengan ningún inconveniente para poder, con este nuevo marco legal, efectuar su proceso de contratación del servicio de transporte. Las realidades son distintas en todas las jurisdicciones y los mecanismos de contratación también en algunos casos pueden ser distintos. Y este taller y los próximos, ¿no? Que pueden haber, las asistencias técnicas que se llevan a cabo a cargo de los profesionales de la DIGERE, van a permitir que cualquiera de ustedes pueda disipar alguna duda, algún problema, resolver alguna situación crítica, pero el objetivo de nosotros es estar permanentemente cerca con ustedes. Yo, la verdad que cada vez que veo, ¿no?, la presencia de todos nuestros colegas de las diferentes unidades de gestión educativa de las distintas partes del país, para nosotros eso es un envión anímico importante porque, digamos, redobla el compromiso que tenemos de poder hacer el mayor esfuerzo para que este proceso de la votación 2026, pero estos actos previos que tienen que ver con la gestión de contratación del servicio de transporte, realmente no tenga ningún inconveniente en las próximas semanas o en los próximos meses. Así que muchísimas gracias a los organizadores, a Omar Durán, a su equipo de trabajo y sobre todo el apoyo también de las unidades del Ministerio de Educación, ¿no? Algunas direcciones del Ministerio de Educación que con su coordinación y con este enlace permanente que tienen en todo el país, permiten que nosotros podamos estar hoy en día conectados con todos ustedes y llevando a cabo un taller y una asistencia técnica sumamente importante para todos
nosotros. Así que muchísimas gracias y prosigue, Giancarlo, con las actividades programadas. Gracias a todos ustedes por su participación. Muchas gracias, director. Agradecerle su importante participación y el respaldo hacia estas actividades tan importantes para poder brindar eh, estos talleres de asistencia técnica articulada que nos permiten a nosotros poder conocer estas orientaciones. El día de hoy también queremos agradecer la presencia del especialista en contrataciones públicas, el licenciado José Mestán Salí. Él es pregrado en Ciencias Políticas, con estudios en posgrado en Gerencia Pública, en Gestión Pública, con especialización en contrataciones públicas, arbitraje, SIGA, con una experiencia amplia y que el día de hoy va a absolver muchas dudas, va a aclarar algunos panoramas necesarios, ¿no? Y hablábamos también respecto a la nueva modificatoria de la nueva ley de contrataciones, que es importante poder conocer para todos estos procedimientos. Así que es importante el día de hoy conocer un poco más del objetivo que tiene esta asistencia técnica, la cual es brindar esta orientación para la gestión oportuna de la contratación del servicio de transportes para la distribución de los materiales educativos y los recursos complementarios de la dotación 2026 desde la SUGEL a las instituciones educativas a cargo de los responsables o especialistas de la DRE, GRE y UGEL. Es por eso que esta convocatoria el día de hoy nos permite poder tener en sala a los jefes de área de gestión pedagógica, a los jefes de ASGESE, los responsables y especialistas de abastecimiento, nuestros puntos focales, responsables de las dependencias encargadas de las contrataciones, todos los equipos articulados de las DRE, GRE y UGEL que prácticamente pues están articulando esfuerzos para poder eh, trabajar conjuntamente en el marco de esta dotación 2026. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con esta ponencia tan importante, sin antes mencionar que ustedes ya tienen en en el chat de esta plataforma un link para que puedan hacer el registro de su asistencia. Así que podemos ir al chat, vamos haciendo el registro de nuestra asistencia para que posteriormente también podamos tener acceso a una encuesta, la cual es una encuesta de satisfacción para poder también descargar el material con el cual van a contar ustedes para poder replicar quizás en sus sugeles. Es importante siempre contar con este material de apoyo para poder fortalecer por ahí los conocimientos de algunos compañeros más. Así que este material va a estar posterior al registro de su encuesta de satisfacción que se va a realizar al finalizar esta asistencia. Mientras tanto, pueden hacer el registro de su asistencia a este importante taller y también indicarles que sus consultas también las pueden ir realizando en el chat, las pueden ir redactando en el chat. Tenemos un equipo que el día de hoy nos acompaña para poder recabar todas las consultas que ustedes tengan, las dudas y algunas preguntas o casuísticas que quisieran quizás aclarar. Entonces, la idea es de que podamos compartir esta información a tiempo a través del chat de esta plataforma y poder responder por parte de nuestro ponente que el día de hoy nos va a acompañar. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida a José Mestán Salí, quien nos acompaña el día de hoy para esta asistencia técnica. José, bienvenido. Buenos días, Giancarlo. Buenos días, director, equipo Digere y especialistas, funcionarios y servidores de las diversas instancias de gestión educativa local que nos acompañan. Me tomé la molestia de estar revisando la lista de participantes que se van inscribiendo y me alegra saber que tenemos presencia de distintas regiones, de distintas UGELes y bueno, rescato como primer punto que el sector educación es uno de los pocos que tiene pues una intervención de acompañamiento, de apoyo, de coordinación, como bien lo señalaba el director, en este proceso tan importante y complejo como es el proceso de contratación del servicio de transporte y la distribución misma de materiales educativos y de recursos complementarios, como está ahora regulado. ¿Ok? Eh, Vamos a dar inicio a la presentación. En estricto va a ser una presentación bien ágil, focalizada para este primer punto, este primer contacto que tenemos respecto a la gestión del contrato de servicio de transporte. Eh, no vamos a hacer mucha profusión respecto al paso a paso que debe seguir cada uno de las realidades y de los distintos espacios geográficos, digamos, jurisdiccionales donde se tienen que realizar los procesos, ¿no? El nivel de análisis que tienes que hacer sobre el tipo de entidad que eres, sobre
los medios de transporte disponibles que existen en tu localidad, porque esa es una pauta general que corresponde siempre cuando se está formulando un requerimiento. Entonces, en líneas generales, nuestras normas de convivencia las tengo aquí listadas. Registren su asistencia, esto es muy importante para poder llevar un control, una comunicación y coordinación respecto a los puntos que vamos a trabajar. Verifiquen que su micrófono está apagado al momento de ingresar a la sala para evitar interrupciones. No es necesario que activen su cámara, ¿no? Tampoco, por favor, su micrófono, solo en caso se le solicite o se active por parte del equipo organizador. Sean propositivos y respetuosos con las intervenciones, sean mediante mensajería o uso de la palabra. Y por favor, algo importantísimo, porque me pongo en el rol de asistente, de participante, yo llego a una reunión, a una asistencia con ciertas interrogantes, con ciertas preguntas que me gustarían ser absueltas. Entonces, los invito a que en esta primera parte, los que ya tengan algún interrogante lo puedan formular en el chat, de tal manera que en la parte de absolución de preguntas podamos maximizar el tiempo que tenemos para la reunión. Listo. ¿Qué consideraciones debo tener en cuenta para la gestión de contrataciones? Estamos ahorita frente a un marco normativo relativamente nuevo, está entrando a su sexto mes, es novísimo, tiene un cambio fundamental, se están variando los tipos de procedimiento, próximamente vamos a tener un proceso de certificación nuevo, ya no hay restricciones respecto a algunos mecanismos que antes sí existían, por ejemplo, la inclusión de procedimientos en el PAC, al menos para este año. La lógica de los contratos menores, que antes eran las ASPs, lo que conocíamos como menores a 8 ITs, ahora está regulado dentro de la ley y el reglamento de disposiciones específicas. Próximamente el Ministerio de Economía va a sacar la guía de contratos menores, la guía de ejecución contractual, la guía de proceso de selección, así como existe la guía de actuaciones preparatorias. Eso está en documentos de trabajo del sector respectivo. Entonces el espacio en el cual vamos a tener que interactuar con las contrataciones está cambiando y va a seguir cambiando. Hay un proyecto de reforma, de modificación del reglamento. Las bases estándar que regulan los procedimientos también están cambiando. Y hay disposiciones, normas, decretos que están saliendo justamente para agilizar un poco toda esta práctica de los contratos públicos. Sostenemos que los contratos públicos son herramientas que permiten el logro de objetivos y el cumplimiento de metas y fines que las entidades plantean. Vean de cualquier espacio de intervención, vean el contrato como una herramienta que hace posible cumplir nuestras metas y objetivos. Bajo ese escenario, esta norma, que es muy ágil, que tiene cambios muy importantes, que probablemente también tenga oportunidades de mejora, nos brinda ciertas herramientas, ciertos procedimientos para lograr ese objetivo. ¿Ya? Ese es el marco general. Muy bien. Me disculpa, voy a alternar páginas, voy a desactivar un momento la cámara y ahora sí, continuamos. La agenda de la reunión está dividida en 5 momentos. En el primero es el marco general del proceso de contratación. En el segundo, las consideraciones clave para formular términos de referencia y requerimiento. En la tercera parte nos vamos a centrar en la casuística y la problemática que puede presentarse. El cuarto momento está destinado a los próximos pasos, porque producto de esa asistencia técnica, yo me tengo que ir con ideas, compromisos, tareas para realizar, y son estos próximos pasos. Y finalmente, en el espacio de tiempo que nos permita la reunión, la absolución de consultas. Marco general. Hay que identificar aquí que vamos a encontrar opciones dentro del contrato menor, lo que antes era menores o iguales a 8 ITs, y un procedimiento de selección. En el procedimiento de selección, en sentido estricto, vamos a usar la ley, el reglamento, todas las directivas complementarias o vinculadas al procedimiento, las bases estándar y demás, todo el bloque normativo que le aplica. En un contrato menor, en primera línea, vamos a tener la directiva o el instrumento de gestión interna de la entidad y las disposiciones específicas que van a estar en la ley o en el reglamento. Por ejemplo, el tipo de fuente que se utiliza. La norma específicamente señala en su redacción cotizaciones. Y eso, por ejemplo, es un parámetro que está en el reglamento. La norma establece el contenido mínimo del requerimiento en un contrato menor.
que son cláusulas obligatorias que están en la ley. Entonces, mi primera intervención frente a un contrato menor es verificar la existencia de mi directiva interna y que ésta tenga pues los parámetros, las condiciones que regulan cómo es una contratación bajo esa modalidad, porque el contrato menor es una modalidad de compra pública eficiente, y las pautas y lineamientos que estén en la ley y en el reglamento. Ahora bien, un contrato menor son aquellos que se celebran por las entidades, cuyo monto sea igual o inferior a 8 ITs, vigentes al momento que se contratan. Y obviamente no van a requerir procedimiento de selección. Se encuentran sujetos a supervisión del OS y se rigen tanto por las disposiciones de la ley y el reglamento. El primer mito que hay que romper es que los contratos menores no están regulados por la ley. Ahora sí, ahora hay una referencia expresa, literal. Y eso marca la pauta para poder actuar respecto a un contrato menor. En el otro extremo, el proceso de selección, el procedimiento de selección, es un procedimiento de naturaleza administrativa. Comprende diversos actos con el objetivo, con la finalidad de seleccionar a un proveedor que cumpla determinados requisitos y por medio del cual, a través de la formalización de un contrato, me voy a abastecer de bienes, servicios, en general, consultorías o la ejecución de una obra. Y esto es algo importante porque si la norma hubiese querido referir que el procedimiento de selección es un procedimiento administrativo como tal, no hubiese usado esta redacción, ¿no? Nos deja aquí claro un parámetro de interpretación. Indica que es un procedimiento de naturaleza administrativa. Perfecto. Entonces, en el marco de un procedimiento, yéndonos ya a lo más grande, vamos a tener 3 etapas: las actuaciones preparatorias, la fase de selección y la ejecución contractual, sostenida bajo el criterio de preclusoriedad. Yo no puedo avanzar si no he cerrado y completado las actividades y requisitos de la etapa previa. En la línea de tiempo, como estamos viendo, vamos a encontrar un artículo, una disposición específica del reglamento que indica desde cuándo empieza la selección, y otro articulado donde se señala la culminación del procedimiento. Uno de esos motivos para que culmine el procedimiento es cuando se perfecciona el contrato. Por eso podemos entender que todo el camino, toda la secuencia de actos, desde que se convoca hasta que culmine el procedimiento, tiene una naturaleza administrativa. Y por eso se explica, por ejemplo, el cómputo de plazos, ¿no? En días hábiles, respetando las notificaciones, el debido procedimiento, etc. Esta es una secuencia general aplicable a procedimientos. Como instancia de gestión educativa local, como equipo de trabajo dentro de las DRE y UGEL, yo tengo que partir de ciertas preguntas que van a guiar un poco mi actuación en este proceso. Proceso complejo, dicho sea de paso, ¿no? Digamos, ¿qué tipo de contratación voy a realizar? ¿Va a ser un contrato menor o va a ser un procedimiento de selección? Si es un contrato menor, ¿qué medios o qué plataforma emplea la entidad? ¿Es el módulo del OS o son los medios tradicionales? Porque eso va a marcar la pauta de nuestro trabajo. Si es el módulo del OS, hay que revisar la guía, hay que saber específicamente las condiciones de operación del módulo. El módulo me exige tener un código para poder invitar, el módulo me exige cumplir con los plazos de apertura y cierre de las etapas, el módulo me permite gestionar desde la plataforma el cuadro corporativo, las consultas, observaciones y demás. Entonces, tiene esos parámetros. Los medios tradicionales pueden ser a través de correo, de repente la entidad tiene su propia plataforma. Recuerdo incluso, por ejemplo, que municipalidades y entidades del interior del país, de regiones de la sierra y de la selva, incluso utilizan sus páginas web, sus sedes digitales, para poder interactuar con el mercado, para poder publicar sus requerimientos, para poder enviar y recibir comunicaciones varias, como pueden ser cotizaciones, invitaciones, contratos y demás. Entonces, va a depender un poco de esa lógica. Y si corresponde un contrato, porque supere el año, o solamente una orden de servicio para el 2025. En el marco de los procedimientos, si el proceso está programado, sí o no. Si está programado, ¿tengo experiencia gestionando contratos con la nueva ley y el reglamento? Sí o no. Si no está programado,
conozco los cambios normativos, conozco si es obligatorio o no incluirlo al PAC, conozco si voy a poder convocar un no programado o no, conozco si al no programado le corresponde la segmentación o no, y el tipo de procedimiento. Entonces, este parámetro, este contacto inicial, nos va a permitir justamente hacerle frente a esas diversas interrogantes que van a marcar la línea sobre el trabajo que hay que realizar, pensando en la dotación 2026. Estamos pasando de una norma y un reglamento relativamente pequeños a una nueva ley con 100 artículos y más disposiciones, a un reglamento con 389 artículos y N disposiciones, complementarias, finales, transitorias, modificatorias y demás. Y esto es un esfuerzo para entender la mecánica y las nuevas disposiciones que se están implementando con estos dispositivos legales. El proceso tiene un conjunto de etapas, procedimientos y actividades propias que van a ser desarrolladas por la entidad contratante. Esta norma, en un artículo en específico, te dice cuáles son las 3 fases. En la norma anterior no. En la norma anterior nosotros lo sabíamos, pero no existía esa lista específica de las 3 etapas. Ahora sí, en la ley está señalado en el artículo 45 las 3 etapas. En el reglamento, en el artículo 41, incluso se señala el inicio de las actuaciones preparatorias y hasta dónde van. Entonces, ese esfuerzo que parece académico, es muy importante para ubicarnos en el tiempo. Nosotros estamos ahorita empezando octubre, entrando al último trimestre. Cuando nos logramos ubicar en el tiempo, vamos a saber que desde este momento la norma ya habilita poder convocar procedimientos con pura previsión, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque ya se cumplen las estipulaciones de la regulación del Sistema Nacional de Presupuesto Público, con su norma y sus directivas aplicables y las disposiciones que están en la ley o en el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas. Del mismo modo, ya contamos con una guía de actuaciones preparatorias que salió en mayo para el Día de la Madre. El Ministerio de Economía publicaba esta información que nos servía justamente de pauta para poder saber todo lo que involucraban las actuaciones preparatorias y que debería ser el punto de inicio de cualquier actividad del área usuaria o de la dependencia encargada de las contrataciones, porque aquí está el paso a paso, está incluso los ejemplos sobre cómo segmentar cuando está programado, cuando no está programado, cuando son bienes o servicios u obras o consultorías. Perfecto. Vemos que está la segmentación, la formulación del requerimiento, la actuación, considero yo, más importante y que va a definir el éxito o no de una contratación con esta nueva norma, la estrategia de contratación, que tiene formatos, que tiene variables que se analizan, determinan, ¿ok? En esta etapa. La interacción con el mercado, la aprobación del expediente, la elaboración de bases y el mecanismo de anuncio de contratación futura, que también es un novísimo mecanismo que trae la norma, ¿no? Y los formatos que corresponden. Entonces, como nos estamos dando cuenta, esto es solo una explicación en secuencia de todo lo que hay que conocer y comprender. No dejar de lado, por favor, que la reforma normativa se fundamenta en entender, practicar, ejecutar y socializar las prácticas de valor por dinero. Esta pequeña lógica de valor por dinero es trascendental, ¿ok? Fundamental para entender qué actuaciones realizamos en el marco de una contratación, por qué y qué está permitido y qué no. En líneas generales, esta guía nos señala que las actuaciones preparatorias van a comprender todas las actividades, desde la segmentación de contrataciones del PAC del CMN hasta antes de la convocatoria del procedimiento. Y como podemos ver en la lámina, están un montón de actividades que ya se deben estar ejecutando para nuestros contratos de servicios de transporte. Curiosamente, hay un paso previo que también es nuevo porque salió en junio de este año. Nosotros estábamos con una directiva de programación multianual anterior, modificada por producto de los problemas que hubieron por los desastres naturales, fenómenos climatológicos y la situación de emergencia por Yacus. No sé si se acuerdan, en ese momento se dispusieron también reformas a ciertos instrumentos de gestión. Veníamos con una directiva de programación
hasta ese momento, llegamos a junio del 25 y tenemos ahorita un nuevo marco aplicable para la PMBCO, que también es importante conocerlo porque sustenta las actividades previas a contratar, ¿no? Muy bien. Y frente a ello, y con todo lo que la norma señala, ya podemos tener el mapeo general del procedimiento de selección o de la ejecución del contrato menor. ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer es a grandes rasgos tratar de ilustrar para que ustedes más o menos se den cuenta de la secuencia de actuaciones que van a tener que realizar en esta primera temporada. ¿Ya? Desde la aprobación del PIA, vale decir desde el año anterior incluso, nosotros tenemos actividades para realizar. ¿Cómo son? La aprobación de nuestro cuadro multianual de necesidades, fase de consolidación y aprobación. Este va a sustentar el plan anual de contrataciones del CMN. Dicho sea de paso, para este año no hay PAC del CMN. La misma norma ha establecido una restricción. Este año no existe el PAC del CMN. Por eso salió una resolución directoral indicando lineamientos de actualización del PAC. Por eso la directiva del PAC indica, en tanto se cuente con los lineamientos para el plan anual de contrataciones del CMN. ¿Ya? Eso debe quedar claro. Este PAC o sus modificaciones a la luz de los lineamientos o a la luz de la modificación del CMN son pasos que están en la programación multianual. Todavía no hemos entrado a las actuaciones preparatorias que señala la norma, pero son actividades que se cumplen. El requerimiento tiene que estar obligatoriamente en el CMN. Si no está en el CMN, hay que modificarlo. La incorporación de requerimientos o necesidades en el CMN requiere contar con disponibilidad presupuestal, con recursos, para el periodo o para el horizonte de tiempo que le corresponda a la contratación, ya sea con certificación o con previsión, o una mezcla de ambos. Producto de ese PAC, voy a tener mi primer acto, que es la segmentación. La segmentación en bienes y servicios no es más que asignarle categorías, ¿ok?, a las contrataciones que están programadas. En bienes y servicios, a partir de dos variables, la cuantía y el riesgo. Hay alta cuantía, baja cuantía, alto riesgo, bajo riesgo. La norma señala los parámetros. La guía te da los ejemplos sobre cómo se segmenta. No es una labor compleja, pero sí hay algo importante aquí. La categoría te va a salir rutinario, operacional, crítico o estratégico. Dependiendo del nivel y la gestión del presupuesto de las entidades, lo que para unos puede ser operacional o rutinario, para otros, se me ocurre, podría ser crítico o estratégico. Entonces, no existe un parámetro idéntico cuando uno está segmentando, el resultado no va a ser el mismo dependiendo del tipo de entidad. Pero es una actividad obligatoria y producto de esa segmentación yo tengo que comunicar su resultado y el cronograma más o menos tentativo en el cual me tienes que mandar tu requerimiento para poder lograr esa contratación de manera oportuna y eficiente. ¿Quién elabora esto? La dependencia encargada de las contrataciones. Producto de la segmentación, se va a identificar el tipo de interacción con el mercado que se va a realizar, si es una indagación o una consulta al mercado, si voy a utilizar la herramienta difusión del requerimiento o no, como una de las de la consulta al mercado. El siguiente paso, como ya te comuniqué, la programación, el orden de tiempo, es remitir el requerimiento. ¿Quién lo tiene que elaborar? El área usuaria o el área técnica estratégica, siguiendo los parámetros que señala la norma. Si es un procedimiento, de acuerdo a la guía, tienes que utilizar como referencia, como modelo de requerimiento, el capítulo de las bases estándar que le corresponda al tipo de procedimiento. ¿Puede el área o la dependencia encargada de las contrataciones modificar el requerimiento? Sí, en los aspectos que le corresponda que tenga conocimiento, y no es que simplemente lo modifique y pasa de frente, no. El usuario tiene que emitir su no objeción. Tiene que decir, acepto esas modificaciones, sí, efectivamente, y si no considera que son oportunas o de repente van a afectar el logro de la finalidad pública o desnaturalizan la prestación o lo que fuese, también se puede oponer. Porque quien tiene el conocimiento, quien tiene el expertise en la gestión de ese requerimiento es justamente el usuario o el área técnica estratégica que esté vinculada. Después de ese acto, llega a la DEC
La DEC verifica el cumplimiento de las disposiciones normativas del requerimiento, su contenido mínimo, las reglas que están en el artículo 46 de la ley, en el 44 del reglamento, en las disposiciones de las bases estándar, y a partir de ese requerimiento elabora la actuación más importante con esta norma. Para mí, la estrategia de contratación. Este es un análisis de las distintas variables que pueden afectar el proceso de contratación. Distintas, ¿ah? El tipo de modalidad o de procedimiento, los evaluadores a cargo, qué tipo y qué perfil, el tema del sistema de entrega, la modalidad de pago, etc. Hay un montón de elementos y variables que están listados en el reglamento, en el artículo 46, que son justamente los elementos clave para verificar el éxito o no de un proceso de contratación. Estamos acá en lo grande, ¿ah? Muy bien. Parte de esas variables es identificar quién va a ser el evaluador a cargo. El evaluador tiene que ser designado por la autoridad de la gestión administrativa o el funcionario delegado que cuente con competencias suficientes. Esta misma persona, luego de la estrategia de contratación, aprueba el expediente. Un elemento de la estrategia de contratación también es la verificación de la interacción con el mercado, que depende del tipo de segmentación. Cuando tú segmentas en categorías, esa segmentación ya más o menos va a definir el tipo de interacción que vas a usar. Si va a ser una indagación con fuentes básica o avanzada, o si va a ser una consulta al mercado con herramientas básicas o avanzadas. Se apruebe el expediente de contratación con las formalidades previstas en la norma, el reglamento y la guía, y luego pasamos a las bases, a las reglas de la contratación. Se ha establecido como una posibilidad, como una herramienta, el anuncio de contratación futura, que no aplica para todos, por si acaso, ¿eh? Hay que tener cuidado. Y además de ello, este anuncio de contratación futura, como lo vemos en la secuencia general, se puede realizar incluso antes de la formulación del requerimiento, ¿no? ¿Por qué está aquí bajito de las bases? Porque interactúa en tiempo con justamente la convocatoria del procedimiento. Hay una secuencia de tiempo mínimo que hay que respetar. Las bases, a diferencia de la ley anterior, son el único documento del procedimiento. Con la norma anterior habían 4 tipos de documento: solicitudes de cotización, solicitudes de expresión de interés, perdón, documentos asociados y bases, ¿no? Dependiendo del tipo o modalidad, habían 4. Ahora no, ahora solo hay uno para todos. Tenemos modelos de bases para todo, hasta para la comparación de precios, que antes no teníamos modelo de base, ahora lo tenemos. Y lo más importante, las bases ya no requieren aprobación. Ya esa actividad ya no existe. Basta con que sean elaboradas adecuadamente por el evaluador a cargo. El evaluador a cargo también ha sufrido cambios. Ahora puede ser un oficial de compra, o un comité, o un jurado. Cada uno con responsabilidades, actividades y hasta reglas de composición diferenciadas. Por ejemplo, el oficial de compra y el comité conducen todo el proceso. Y como lo conducen, hacen los registros en el SEACE, pueden recibir las ofertas, hacer la evaluación y la calificación, todo, todo. En cambio, el jurado, que solo sirve para algunos tipos de procedimiento, solo se encarga de la evaluación de las ofertas. Mientras el comité, por ejemplo, tiene 3 titulares y 3 suplentes con correspondencia, si el presidente es de la DEC, el suplente del presidente es de la DEC. Si el primer miembro es el usuario con conocimiento técnico, el segundo, perdón, su suplente también tiene que ser el que tenga el conocimiento técnico del objeto contractual. Entonces hay correspondencia. En el caso del jurado, no. En el jurado, sea de 3 o de 5 integrantes, solo habrá un suplente para cualquiera de los 3 o de los 5. Solo uno, nada más, para todo el grupo. El jurado está compuesto por expertos, ¿ok? Y esa calidad, por ejemplo, explica por qué solo necesitas un suplente, porque todos tienen el nivel de conocimiento y experiencia requerido respecto a la prestación a contratar. Perfecto. Y con todas esas actividades paso a la convocatoria en la Pladicop. Bueno, en este momento es en el SEACE de la Pladicop y conduzco el proceso. Paso a la siguiente fase.
Esto que acabamos de resumir es el conjunto de actividades que ya se tienen que estar realizando o que ya se han realizado para la contratación del servicio de transporte de materiales educativos y recursos complementarios. Y si no lo hemos realizado, al menos tener el parámetro claro de qué cosas hay que ir avanzando. De repente puede haber entidades que no tienen plan anual de contrataciones aprobado, o puede haber entidades donde el requerimiento no está en el CMN, o que recién están gestionando su presupuesto, o que no lo han programado en el PAC, o que realizaron la segmentación, pero ahora que están en el siguiente paso, formular su requerimiento, advierten ciertas deficiencias, ciertos problemas que van a presentarse durante la ejecución del proceso y la ejecución del contrato. Entonces, este es el parámetro y el momento clave para poder realizar estas actividades. Y si fuera un contrato menor, José, sencillo, aquí las actividades cambian, tenemos una secuencia más rápida, más ágil. Sin embargo, va a depender muchísimo de la herramienta que tú utilizas. Si tú utilizas el módulo de contratos menores que ha implementado el OS, hay reglas, ¿ah? Hay reglas para invitar, hay reglas sobre los códigos que se utilizan. Los proveedores deben tener un código CUPSO para poder ser asociado o vinculado al contrato. Hay que seguir actividades dentro del módulo dependiendo de cómo te organices como entidad. Hay participación del área usuaria o puede ser simplemente que todo lo haga la DEC. O sea, te tienes que organizar. Esta es una herramienta simplemente para gestionar, pero tiene sus propios parámetros. En líneas generales, si fuera un contrato menor, nos vamos a percatar que en la primera parte de la PMBCO se va a respetar el lineamiento. A partir del PIA se elabora el cuadro se puede modificar de acuerdo a la directiva. Por favor, importante, la directiva de la PMBCO, la vigente, tiene reglas específicas para modificarse, ¿ah? Cuando son bienes, cuando son servicios, cuando son obras, en qué casos es posible hacer inclusiones y en qué casos es posible hacer exclusiones, ¿ya? Y algo que no está, digamos, muy socializado, porque no es un parámetro estricto, literal, es que la cuantía que determines en tu cuadro, por favor, es un parámetro sumamente importante, porque va a guiar el destino de la contratación, ¿ya? Esto es algo que las entidades no están poniéndole mucho cuidado, pero yo los invito a que sean muy precisos al momento de identificar la cuantía que van a estipular en el cuadro, porque ese es el parámetro que vamos a seguir para todas las gestiones. Si usas el SIGA o el SIGA Web o el SEAF Web, aquí hay otras actividades que hacer. Y a la par, tenemos que ir pensando en el 2026, porque ahorita estamos todavía en la fase 2 de la programación multianual, con esta nueva directiva. Ya estamos por próximos a entrar a la fase 3, preparándonos ya para el 2026, 27 y 28. Producto de ese cuadro, ya identificado el código del requerimiento y demás, empiezo con la formulación. ¿Quién lo formula? El área usuaria, el área técnica estratégica. La norma aquí ha establecido, cuando ustedes lean la redacción, no son muchas fuentes, son cotizaciones. Así lo ha establecido de manera literal. No tienes que preocuparte mucho, no tienes que reinterpretar. Por favor, yo te invito a que no vayas más allá del parámetro que esté estipulado. Puedes implementar mecanismos, pero cuando estos no te brinden oportunamente decisiones o no te permitan el logro de la contratación. Si ya la norma ha establecido cotizaciones, lo vamos a ver ahorita en la redacción, entonces no origines otras preocupaciones en la ejecución del contrato. En el módulo se pueden también tramitar las consultas, observaciones o precisiones al requerimiento. Posterior a ello, hay que realizar la validación de cotizaciones. Esto puede tener participación tanto el usuario en la parte técnica que le corresponde, como la D, que es la que tiene esta actividad. Aquí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, el usuario va a poder expresarse sobre la parte técnica. Imaginemos que tú como entidad has estipulado que le envías la cotización, pero sin el precio, porque el precio no lo necesita. No es un elemento de análisis para las condiciones técnicas de la ejecución de ese servicio, por ejemplo, ¿no? Pero son parámetros que tú estableces en tus instrumentos de gestión interna. Se selecciona al proveedor a adjudicar por parte de la DEC, elabora el cuadro comparativo en los casos que corresponda, hace la gestión presupuestal, certificado y previsión,
porque ahora los contratos menores, lo que antes siempre proponía y que era discutible con muchos operadores a nivel nacional, ahora está en una ley, está en un reglamento. Puedes gestionar contratos menores que superan el ejercicio fiscal, que es una práctica que siempre hemos tenido y siempre hemos promovido, ¿ya? Producto de la gestión presupuestal, paso a la emisión y notificación de la orden, si corresponde, o a la suscripción del contrato cuando supera el ejercicio fiscal. Y tiene que ser emitida, suscrita, aprobada por el funcionario o servidor competente para tal actividad, ¿no? Hay modelos en la web, el Ministerio de Economía, entidades como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, eh, la ONP, perdón, el Instituto Nacional de Salud y demás, donde se han verificado, donde existen esas resoluciones, son públicas, donde puedes ver cómo se asignan esas competencias y responsabilidades para aprobar contrataciones menores o para aprobar expedientes o para resolver recursos de apelación o para resolver contratos por incumplimiento, ¿no? Dependiendo de los montos. En la web existen formatos y modelos para todas estas cosas y la obligación de hacer los registros y usar el módulo de contratos menores en la Pladico. Por esta primera temporada todavía es facultativo. Hay un comunicado que te señala eso, que es facultativo. Entonces, este mismo circuito tú lo puedes utilizar con medios tradicionales. Funciona tanto para medios tradicionales como para los casos que usas el módulo de contrato menor del OS. Como hasta antes de la emisión o la suscripción no tengo contrato, todo esto lo llamaremos actuaciones precontractuales. Cuando notificas la orden o suscribes el contrato, por regla general, luego va a empezar la ejecución de ese contrato. Y también tiene condiciones que van a estar en la ley, en el reglamento, y también pueden estar complementariamente en tu directiva interna. Pero si te das cuenta, el circuito más o menos funciona como en el de un proceso, con menos actividades, pero con un mismo sentido, ¿no? Actuaciones que me van a permitir tener un contrato en tiempo y en modo oportuno. Listo, tenemos ahí el parámetro general. ¿Qué debe tener en cuenta la DEC para estos contratos? Los principios han cambiado. La ley anterior tenía menos principios, algunos han cambiado hasta de nombre. Y lo más importante, por favor, lean los principios y entiendan su contenido esencial. ¿A qué están dirigidos? ¿En qué etapa del proceso de contratación van a desplegar sus efectos? El área usuaria formula su requerimiento coordinando con la DEC, verifica las obligaciones del contrato, verifica que se cumplan esas obligaciones y emite la conformidad respectiva o el área técnica estratégica que corresponda. Si tú has dispuesto áreas técnicas estratégicas, recuerda que la norma señala un mecanismo o que hay una formalidad para disponer quiénes son áreas técnicas estratégicas. La DEC verifica que el requerimiento cumpla con la ley y da trámite al proceso de contratación. En general, cosas que no están directamente en la norma, uno tiene que aplicarlas, ¿no? Tienes que verificar el módulo de debida diligencia para saber si hay demandas o acciones de distinto tipo en el caso de eh, el proveedor o el contratista, ¿no? Si tiene antecedentes judiciales, penales, los que correspondan, porque pueden ser limitantes para poder gestionar un contrato. Verificar impedimentos. Hay impedimentos que se van a publicar en su momento en la FUP y hay otros que bastarán con las declaraciones juradas. Y esta labor la tiene a cargo, de acuerdo a la ley, logística, ¿no? Cotejar que el RNP corresponda al objeto contractual. He tenido casos de algunos analistas que era un contrato de servicio y como eran medios tradicionales, la revisión era manual. Entonces se les pasaba y, por ejemplo, el RNP que tenían era de bienes. ¿Ok? Cuando trabajas con medios tradicionales, cuando no usas los medios dispuestos, las plataformas, pueden ocurrir ese tipo de situaciones. Revisar la ficha única de proveedor, porque ahí se publica la experiencia, se publica los datos a veces de participación o societarios, los impedimentos si es que hubiera ya la plataforma completa, sanciones o restricciones. ¿Ok? Todo eso se puede verificar en la FUP.
Verificar el perfil del proveedor. No basta con que él lo declare, no basta con que te presente un anexo que diga cumple. En algunos casos se tiene que exigir la acreditación documental respectiva. Verificar que los formatos que se utilicen sean correctos. Cuando tú invitas a un proveedor, imaginemos en contrato menor, tú le das los formatos de acuerdo a tu directiva, a los lineamientos internos. Tienes que verificar que los cumpla, que estén llenados correctamente. Y coordinar la gestión del presupuesto con el área usuaria o con la oficina de presupuesto, ¿no? Porque son ellos los que tienen esta actividad a cargo. El área usuaria es la que vela por el correcto uso de sus recursos y para ello hace las gestiones que correspondan. Si va a estar en el mismo año, certificado. Si va a comprometer ejercicios siguientes, previsión. Y todo eso se tiene que identificar en el expediente de contratación. José, si es un contrato menor, ¿habrá un expediente de contratación? Sí, pero no con las formalidades de un expediente grande necesariamente. O sea, guardamos un expediente que tiene las actuaciones del contrato menor, no con las formalidades, insisto, de un proceso, pero sí con el sentido y el objetivo, narrar todo lo que pasa en la contratación. Hay que identificar que el contrato menor es una modalidad de contratación pública eficiente de las 6 que están previstas en la norma. Hay un artículo específico que la habla. Hay también que socializar que la Pladicop, en su momento, en su oportunidad, va a ser la plataforma que integre todos los sistemas que utilizamos. Los catálogos electrónicos, el CACE, la ficha única de proveedor, el SICAN, todo va a estar íntegramente formulado, va a ser recíproca la información, va a estar integrado y va a ayudar, ¿no? Hay estandarización de requerimientos. Ahora estandarizar es usar fichas técnicas o fichas homologadas. Todo ese proceso se conoce como estandarizar. Cuando identificas, apruebas, modificas o no las fichas, estás en ese trámite de estandarización. Antes, estandarizar era comprar con nombre y apellido, con una marca, un modelo productivo, etc. Ahora no. Esto es parte de los cambios normativos. Darnos cuenta de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, y acá se ha diferenciado. El catálogo es una herramienta y los acuerdos marco como tal son una modalidad. Son cosas diferentes. Y algo novísimo, los acuerdos mediante mecanismos diferenciados de adquisición, ¿no? Que inicialmente no están para todas las entidades porque funcionan para las que están vinculadas al sector salud. Así que digamos que por lo pronto no es una preocupación. Tienes que conocer los topes de los procedimientos y las reglas que le aplican a cada uno de ellos. En líneas generales, para los servicios de transporte, podríamos estar en concursos públicos de servicios o concursos públicos abreviados. En el último de los casos, probablemente cuando se cumpla alguna de las causales con contrataciones directas, que en realidad son los procedimientos no competitivos, ¿no? Ojo, tener cuidado porque hay causales que aplican para ello. Un elemento importante que ahora está cambiando son las modalidades de pago. Esto lo conocíamos antes como sistemas de contratación, ahora son modalidades de pago. Y los sistemas de entrega son un componente nuevo que antes eran modalidades de ejecución. Si correspondiese, hay que aplicarlos. Muy bien, tenemos ahí las líneas generales sobre cómo es el proceso. Ya me imagino que a muchos de ustedes les están saliendo preocupaciones o compromisos que hay que realizar, ¿no? Oye, tengo que ponerme a trabajar en esto, oye, esto, etcétera, etcétera. Perfecto. El requerimiento tiene que ser, pasamos a la siguiente parte, tiene que ser claro, orientado al desempeño y bajo la lógica de valor por dinero. Este concepto, esta lógica, esta mecánica del valor por dinero es muy bonita, para algunos difícil de comprender, pero en realidad es sencillo, pero guía toda la actuación. Una actuación que ahora no va a tener como único parámetro el dinero, la cuantía, no. Hay elementos adicionales cuando uno hace análisis de lógica de valor por dinero. Y hay que tenerlo claro porque si nosotros no nos convencemos, si nosotros no lo entendemos, difícilmente un tercero, un ajeno, va a comprender esa actuación. El requerimiento tiene que ser claro, objetivo, por lo general o preferentemente realizarse en base al desempeño o la funcionalidad que se espera. Si es un bien, un servicio, una obra, va a categorizarse con la parte técnica que le corresponde, ETs, TDRs o expediente técnico. Perfecto.
El requerimiento debe contar con una finalidad pública, debe establecer objetivos, inicia el proceso de contratación, se realiza en el marco de la PMBCO porque es un antecedente. Yo no puedo contratar aquello que no esté en mi cuadro. Ese es mi punto de partida. Se determina en coordinación con la DEC, porque incluso la DEC tiene la obligación de verificar si ese requerimiento se encuentra en algún mecanismo de estandarización. Si se encuentra en una ficha técnica, en una ficha homologada o si está en un catálogo electrónico con ficha producto. Y cuando gestionamos un requerimiento tenemos que considerar todo el ciclo de vida de un producto. ¿Cómo funciona esto? Imaginemos que voy a contratar camionetas para supervisar la labor pedagógica en las instituciones educativas de mi jurisdicción. Yo no solamente, y estoy haciendo lógica de valor por dinero, yo no solamente tengo que preocuparme en que sea un vehículo barato. No, necesito entender cuánto es la vida de ese activo, cuánto tiempo me va a durar, cuál es la garantía que me brindan todas las marcas que pueden estar oscilando en el mercado. Tengo que analizar si cuento con un almacén o si cuento con un estacionamiento, si el vehículo va a ser de carga o solo transporte de personas, cuánto combustible va a gastar, cuántos mantenimientos durante la vida útil de ese producto van a exigirse. Y probablemente cuando yo analice todos esos elementos, si cuento con conductor o no, si voy a requerir implementaciones o no, las estaciones de servicio que están cerca a donde se va a ejecutar las actividades con ese vehículo. Cuando yo analice todo eso, probablemente comprar un vehículo barato, pero que no tenga mucha vida útil o que me va a exigir mantenimientos rápidamente, más mantenimientos que un vehículo de repente de mediana gama, me voy a percatar que esa inversión en ese momento no es rentable, porque podré ahorrar en el costo del activo, pero todo lo complementario durante su ciclo de vida lo va a encarecer. Lo mismo hacemos para la gestión de contratos de servicio de transporte. Si yo espero recién a tener todo el material, probablemente ponga en riesgo porque va a salir más costoso utilizar vehículos más grandes y a distancias más alejadas. Y voy a poner en riesgo la oportunidad de la distribución y el logro justamente del objetivo vinculado a ello. Cuando formulas un requerimiento para transporte en general, tienes en cuenta la Ley General del Transporte, tienes en cuenta las disposiciones del transporte de carga y mercancías. No es lo mismo transportar medicinas, especies valoradas, personas, material radioactivo o contaminante. No es lo mismo. Hay regulaciones especiales para cada tipo, el Reglamento Nacional de la Administración de Transporte y las normas técnicas aplicables. Tenemos aquí una norma técnica de materiales y gestión de recursos educativos y tenemos una actualización, una norma nueva que también ha ingresado en el marco de formulación del requerimiento. La DEC verifica si ese requerimiento está en el cuadro. Ese es el punto de partida, es vital. La guía me establece parámetros sobre cuál es el objetivo al formular un requerimiento, quién es el responsable, cuáles son las acciones claves, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, cuando te vas a procesos, porque acuérdate que esta guía está pensada para procesos, es que el área usuaria formule el requerimiento de forma clara y comprensible, utilizando para ello la estructura que obra en las bases estándar vigentes. ¿Ok? Ahí está el parámetro, la instrucción. Y en esas bases, dependiendo del proceso, CPS, CPA, vas a tener la estructura. Muy bien. ¿Qué es la no objeción? ¿Cuál es el trámite? ¿Cómo se formula? Está en la guía, que es el parámetro general. Tranquilamente esa guía se puede adaptar para los contratos menores en lo que corresponda. ¿Qué consideraciones debo tener al formular el requerimiento? También me los brinda la guía, los van a poder revisar en el material. ¿Qué implica la no objeción? ¿En qué casos es posible? ¿Cuántas veces lo puedo hacer? También la guía ahonda sobre ese punto, ¿ya? El requerimiento se formula para un proceso a partir de las bases estándar. Conozco las bases estándar, sé más o menos qué tipo de procedimiento voy a convocar, son actividades, son tareas que debo cumplir. Y tener en cuenta que no estamos frente a cumplimiento simplemente de un check, sí o no. En realidad estamos frente a un cambio normativo que exige entender por qué esos parámetros se encuentran en cada tipo de contratación, ¿ya? En nuestro caso, estamos viendo que podría ser un concurso público
abreviado o un concurso público de servicios o, de cumplirse las causales correspondientes, un proceso no competitivo, ¿no? Una contratación directa. También es importante cuando formules el requerimiento las diferencias. En cualquier análisis que tú hagas, vas a advertir que el artículo 44 del requerimiento contra el artículo 46 de la estrategia de contratación, ambos del reglamento, establecen parámetros que parece diferentes, pero en realidad simplemente es interpretar de una manera adecuada. Al determinar el requerimiento, buscas atender una necesidad que te va a permitir cumplir tu finalidad pública y tienes que promover el valor por dinero. Por eso es que haces análisis de riesgo, por eso es que identificas al evaluador y desde cuándo tiene que participar, por eso es que te enfocas en la vida útil del activo, todo su ciclo de vida o del producto que vas a contratar. Perfecto. El área usuaria remite el requerimiento y este debe contener condiciones mínimas. Y si te das cuenta, mira, lo vamos a poder cotejar solo con un ejemplo para que entiendas el objetivo. Cuando el área usuaria formula su requerimiento, si corresponde, uno de los elementos es la propuesta de modalidad de pago y sistema de entrega. Propuesta. Cuando tú te vas a la estrategia de contratación, que es otra actuación posterior al requerimiento, acuérdate de la secuencia, esta la realiza la DEC. La DEC analiza, evalúa y determina distintas variables. Nótese los verbos rectores, ¿ah? Analiza, evalúa, determina. Una de esas variables es la modalidad de pago y otra el sistema de entrega de corresponder. Pareciera que es lo mismo, ¿no? Y de repente un usuario diría, pero ¿para qué lo voy a poner si lo va a hacer en la estrategia de contratación? No. En realidad, si corresponde a tu requerimiento, el área usuaria lo formula, porque él formula una propuesta donde se determina o define la versión última, va a ser en la estrategia. De repente el usuario me plantea que sea a suma alzada, pero cuando la DEC verifica el requerimiento, advierte que no, que la elaboración del requerimiento, el diseño de la ejecución contractual, no está pensado para que sea suma alzada. En realidad lo que corresponde es precio unitario. Por eso es que hay esa diferencia. No es antojadiza, no es arbitraria, tiene un sentido lógico, ¿ya? Lo mismo con los requisitos de Cali o de Preca. En el requerimiento se pone la propuesta cuando corresponda y en la estrategia el definitivo. Y esa misma lógica, por ejemplo, funciona con los factores de evaluación. En la estrategia de contratación, una de las variables que se analizan, evalúan o determinan son la propuesta de factores de evaluación. ¿Y por qué la propuesta? Porque es la DEC. La DEC no tiene a cargo la conducción del proceso, ni tampoco tiene a cargo la elaboración de bases en todos los casos. Eso lo va a realizar el evaluador a cargo cuando corresponda. Y por eso es que ellos van a determinar los factores definitivos. La DEC, con los insumos que tiene, puede hacer el análisis de la propuesta, pero lo definitivo lo hace el evaluador. Te das cuenta que es sencillo, que esta norma, aun cuando parece compleja y difícil, en realidad tiene parámetros que ya están definidos. Eso es lo interesante. Muy bien. El requerimiento, ahora pasamos a un contrato menor porque estamos viendo las generalidades, dice el reglamento que se elabora conforme al artículo 46, que son las pautas generales. Perfecto. También con un enfoque de valor por dinero y se remite a la DEC. Muy bien. Debe estar incluido en el CMN, aprobado para el ejercicio fiscal y sus modificatorias. Se tiene que verificar que el requerimiento cumpla con los principios y disposiciones de la ley y la DEC puede proponer mejoras, también debiéndose contar con la no objeción. Y antes de solicitar, ¿qué cosa? Cotizaciones. El reglamento ya te ha establecido el tipo de fuente que vas a utilizar en el marco de un contrato menor. No te habla de precios históricos, no te habla de precio se hace, te indica antes de solicitar cotizaciones. Muy bien. También verifica si está en una ficha de homologación o en una ficha técnica, y si lo estuviera, recoges esas características. Si no tienes actividades previas o experiencia, bueno, estos son los parámetros a cumplir, ¿no? Si son bienes, antes de contratar, hay que ver si tenemos existencias en el almacén o bienes patrimoniales con los que puedas atender esa necesidad. La compra es una herramienta,
pero digamos que es una de las acciones luego de verificar estas anteriores. Y debe incluir las cláusulas del artículo 60. ¿Cuáles son? Garantías, cláusula anticorrupción y antisoborno, solución de controversias, resolución del contrato por incumplimiento y gestión de riesgos. Respecto a esta última, incluso la guía de actuaciones preparatorias te dice qué redacción hay que usar. Hay que usar la cláusula de la proforma del contrato que corresponda al tipo de requerimiento. Sencillo. Muy bien. Ahora, rapidísimo, vamos a la casuística y a los problemas para entrar a las actividades por hacer, las tareas por hacer, perdón, y a la absolución de preguntas. Yo necesito insumos para poder elaborar mi requerimiento del contrato de servicio de transporte y recursos complementarios. El requerimiento se va a sostener en base a los criterios de distribución que ya socializó el sector. Tengo que elaborar cuadros de distribución, plan de distribución y designar un comité de distribución local. Dependiendo de esta interacción, yo voy a saber en qué fechas, qué cantidades, qué destinos voy a programar. El contrato que establezca por sí solo y por su finalidad va a permitirme ciertas acciones. Garantizar la distribución del material educativo que conforma la dotación 2025, por ejemplo, en la jurisdicción del UGEL ABC. Ese contrato se va a restringir a ese tipo de material, a esa dotación, a esa jurisdicción. Contratar modulado, transporte, distribución y redistribución de materiales educativos, cuadernos de trabajo y libros de texto requeridos para el año 2025. Vemos que su alcance, su finalidad se amplía y también las acciones que voy a poder realizar para lograr eso. Distribuir y redistribuir a nivel regional los materiales y recursos educativos que conforman la dotación 2025 de la jurisdicción del UGEL ABC. Perfecto. Asegurar el modulado, transporte y distribución de materiales, insumos, equipos, recursos, mobiliario y demás bienes requeridos para la prestación del servicio a lo largo del año 2025 en la provincia de ABC. Cada finalidad, porque esto parte de la premisa cómo formulas tu requerimiento, te va a permitir un margen de acción para poder lograr las actividades del proceso de dotación 2026, que tú lo tienes que programar, que tú lo tienes que diseñar de acuerdo a la realidad que te corresponde. Si una jurisdicción tiene alta diversidad geográfica, hay distintos medios de transporte y estos van a ser utilizados para cumplir con el contrato, que teniendo condiciones, requisitos, particularidades y unidades de medida, modalidades de pago diferenciadas. ¿Cómo formulo mi requerimiento? Bueno, podría irme por un requerimiento por ítem paquete, podría establecer condiciones específicas para cada medio de transporte. Cada medio de transporte podría ser un ítem. En el caso que fuera un proceso, la regla es que tenga mayor, la cuantía sea mayor a un contrato menor para que pueda articular esta regla. El contrato me lo permite, así como me puede permitir varias salidas, así como puedo establecer una fecha fija para que inicie el plazo de distribución. Eso lo pacto de acuerdo, lo programo de acuerdo a mis necesidades. Otra jurisdicción tiene facilidades de accesibilidad geográfica, pero hay particularidades en la modalidad de pago de cada medio o servicio de transporte utilizado, ¿no? Algunos costean por kilo, otros por volumen, otros por destino, otros por cantidad de unidades vehiculares utilizadas, otras por salida, otros por ruteo, otros por combustible consumido. Perfecto. Acuérdate que en la elaboración de tu requerimiento, tú puedes estipular cómo quieres que te presenten la determinación de la oferta. Tú puedes elaborar la tabla identificando si son ítems. Para el ítem 1 utilizas este esquema, esta estructura, para poder presentarme tu oferta. Yo te voy a dar la cantidad, las salidas, y tú me vas a establecer el costo de repente por cada uno de esos rubros. Tú lo diseñas, tú lo formulas. ¿Está limitado eso en la norma? No, porque el que tiene el conocimiento técnico, el que hace supervisión a la ejecución del contrato, es la entidad. Perfecto. Se verifica que la dotación involucra diversas prestaciones. Tengo que comprar útiles en catálogo electrónico, tengo que realizar contratos menores, tengo que contratar de repente un supervisor del modulado y de la distribución de los kits, lo que fuese. Perfecto.
Hay compra de fungibles, hay que distinguir y preparar el material por aula, por escuela, por docente. Perfecto, hay que paletizar y rotular. En algunos casos tengo que contratar también la custodia temporal. Cuando es multiprestación, tú nuevamente vas a definir las actividades en tu requerimiento, puedes distribuirlas como tú mejor lo consideres, hacer ítems o hacer un ítem paquete, usar las opciones que la norma te brinda. Ojo, no es una labor sencilla, obviamente. Si tú vas a querer simplemente copiar el requerimiento con la ley anterior, con condiciones anteriores que tú ya verificaste que no funcionan, porque en tu ejecución contractual fue mal, obviamente vas a tener un destino incierto y hasta con el mismo resultado del ejercicio anterior. Esta norma no te bloquea esas posibilidades. Si tú quieres hacerte cargo, porque ves con los lineamientos y disposiciones que hay dotación y redistribución, perfecto, también la puedes contemplar dentro de tu contrato, como ítems, como actividades específicas, como plazo. No hay una limitante para que tu contrato sea mayor a 1 año, 2 años o el tope máximo que corresponda. De repente no tenemos esa experiencia o no nos hemos puesto a pensar en esa posibilidad, pero existe, es una realidad y nos permite maximizar el uso de recursos públicos. Si partimos de la premisa, nunca llega el material a tiempo, ya hice un contrato y me fue mal, tengo que hacer lo mismo del año pasado, estamos nosotros mismos poniéndonos piedras, tropiezos para poder aprovechar todas las opciones que esta norma nos permite, ¿ya? Obviamente no es una labor sencilla, no es que hay una receta y con estos 4 pasos vas a tener este resultado, no lo hay, pero es posible. Una entidad identifica que su material durante el ejercicio fiscal cuenta con fechas definidas, tienen que llegar en un momento, y realiza programación de cantidades, permitiendo realizar varias entregas de variadas cantidades y paga por lo efectivamente ejecutado. Perfecto. Eso calza con una distribución de repente por fechas, por tipo de material, con un esquema de modalidad de pago por precio unitario. Solo te pago lo que efectivamente ejecuto. Esto también trae una actividad complementaria, ¿no? Yo tengo que ser consciente. Si yo le voy a pagar por cantidad por kilo, probablemente eso va a requerir un destino o un financiamiento mayor, porque voy a estarle pidiendo varias salidas. Si yo, por el contrario, he previsto que en una misma ruta hayan varias entregas, de repente en ese diseño estoy aprovechando más los recursos y la cantidad de materiales que van a salir. Pero acá tengo que encontrar el equilibrio entre la fecha y los recursos que voy a utilizar. Te estoy indicando que ahora, y nunca lo ha habido, un parámetro en la norma para que contrates siempre lo más barato. Y digo nunca lo ha habido porque salvo las comparaciones de precio y la subasta inversa que tienen reglas especiales, en la subasta gana el que oferta el menor precio. En la comparación de precios, la norma anterior señalaba específicamente que se adjudicaba a la menor oferta. Salvo esos dos, no hay otra restricción. Y curiosamente, ninguno de esos dos se puede usar para el contrato de transporte, ¿ya? Y no se podía usar tampoco antes. Así que, en estricto, no tenemos una restricción. José, pero a mí me han auditado y siempre me han... Perfecto, pero como integrante técnico, como conocedor de la norma, también tienes que saber cómo responder y los mecanismos que hay. Yo sé que puede ser un tema tortuoso, pero mientras tengas la solvencia técnica para poder responder, no puede, por su opinión, un tercero venir y acusarte o responsabilizarte de un incumplimiento que probablemente no existe. ¿Ya? Muy bien. Caso 6. He dimensionado que tengo que hacer un concurso público de servicios, pero no he incluido mi requerimiento en el CMN. No está en el PAC. La DEC me dice, sin eso no puedo hacer segmentación y no podré convocar el procedimiento. Sí y no. Sí, porque en realidad es obligatorio que esté en el CMN. No porque si no lo programaste, el PAC ya no se modifica. Tienes la directiva, tienes los lineamientos que salieron en marzo y te daban un plazo para actualizar tu PAC. Si no lo hiciste, lo lamento. Vas a tener que convocarlo como un no programado. ¿El no programado se puede segmentar? Sí, en la guía te enseñan con ejemplo. Entonces, esta asistencia, esta reunión que involucra área usuaria, DEC, debe socializarse. Su labor de ustedes es compartir esa información.
No quedarse simplemente con la opinión o el comentario que te lo da el representante de tu entidad, que puede estar alejado a veces de la realidad porque no ha leído la actualización o porque no ha revisado ese material. Todos los días sale información, chicos, en materia de contratos, todos los días. Entonces, mientras todos socialicemos la información, vamos a poder tomar decisiones oportunas, eh, eficientes en el marco de este proceso que está empezando, que es complejo y que todos los años ocurre y que ya tenemos experiencia. Todos somos aliados. Muy bien. Mi entidad no cuenta con presupuesto para este ejercicio fiscal, por lo que no puede contratar. Falso, porque puedes usar previsiones. Incluso los contratos menores se pueden sostener en previsiones. En mi entidad los especialistas me indican que no puedo emitir órdenes hasta el siguiente ejercicio. Falso. Y bueno, sí y no. Las órdenes están sujetas a un ejercicio, definitivamente. Pero si la prestación supera el año, vas a usar un contrato. Y un contrato puede tener certificado más previsión, tranquilamente. Tú programas que piensas gastar, ejecutar este año, y cuando dimensionas el requerimiento y lo cotizas, probablemente este te diga, va a ser tanto, y como tú has formulado tu requerimiento, sabes qué parte le afecta a 2025, qué parte le afecta a 2026. La ley no me permite gestionar contratos de transporte si no tengo certificación. Falso, porque ya estamos en el último trimestre y aquí usas el marco del Sistema Nacional de Presupuesto. El Sistema Nacional de Abastecimiento no me permite convocar procesos con presupuesto del 2026. Debo esperar hasta dicho año. Falso. La ley de contrataciones te sujeta a las disposiciones de presupuesto y es posible. Tú no podrías esperar hasta empezar un año cuando de repente tu necesidad es urgente y la requieres desde el 2 de enero. Es imposible que si vas a necesitar desde el 2 de enero una prestación, recién la convoques el 2 de enero, porque hay plazos y los contratos son herramientas que se sujetan a la oportunidad, a la eficiencia, a la debida programación. Los TDRs se deben formular un mes antes de contratar. Falso. Esto es falso, falsísimo. Es como decir, yo tengo que esperar, digamos, ¿no? A que colapse toda la infraestructura sanitaria de la entidad para recién preocuparme en un contrato de mantenimiento. Falso, ¿no? Muy bien. En la misma lógica, no hay un periodo previo en base a tu experiencia, en base a la segmentación que te va a decir cuándo tienes que mandar tu requerimiento, tú realizas esas gestiones. Los proveedores me han indicado que su precio ofertado solo está vigente 15 días. Perfecto, establece en tus formatos de cuánto es la vigencia mínima. Cambia de proveedores. Los proveedores, con la lógica de esta norma, no es que sean beneficiosa pro proveedor, no, porque esta norma brinda incentivos, pero también brinda infracciones. Y los contratos menores ahora están sujetos a infracciones también. Se pueden cometer infracciones. No puedo contratar si no tengo materiales y recursos complementarios en el almacén de la entidad. Misma lógica de los mantenimientos. Cuando tú programas mantenimientos, tú no esperas a que el vehículo se destruya o esté inoperativo. Justamente los haces con un ámbito previsión. Previsión. En la misma lógica, tú puedes tener un contrato suscrito, pactar la fecha de inicio en el contrato en los TDRs y tenerlo vigente. Porque ese es el objetivo. Si yo me voy por un contrato menor desde este año, o si yo quiero tener un proceso en diciembre, ya con contrato, tranquilamente voy a poder distribuir desde el día 2 de enero, sin sujetarme a esperar, a poner en desafección la entrega de los materiales. Ciertamente hay cosas que afinar. Los plazos de entrega, monitorear director con director, por favor, cuándo va a llegar el material, dónde está la ubicación del vehículo. Ahora utilizamos hasta herramientas de georreferenciación. Podemos saber toda esa información. Ciertamente hay cosas que no podemos controlar, pero nuestro ámbito de previsión nos ayuda justamente a tomar decisiones oportunas. El plazo siempre empieza luego de notificada la orden o suscrito el contrato. Falso. Con eso empieza la vigencia. Pero tú puedes establecer el plazo de entrega del material o el plazo de ejecución del servicio o el plazo de ejecución de obra, lo puedes pactar a condiciones, cuando se cumplan estas condiciones. Una de ellas podría ser cuando te avise mediante oficio, correo, carta o acta que ya está todo el material modulado para transportar. Próximos pasos. Hay que dimensionar adecuadamente la prestación, hay que determinar las actividades que se van a incluir en el servicio. Solo transporte, transporte y modulado, transporte y redistribución, no lo sé.
identificar qué tratamiento y qué tipo de clasificador contempla la programación multianual y la programación, bueno, valga la redundancia, y el programa presupuestal. Los logísticos sabemos que cuando vamos a incluir un servicio en el CMN, previamente tenemos que verificar en el catálogo web que ese servicio o ese ítem tenga habilitados los distintos clasificadores que me señala el programa presupuestal. No me puedo ir por uno u otro porque voy a desnaturalizar un poco la gestión del presupuesto. Formular adecuadamente el sistema de contratación. Bueno, aquí ya no se llama sistema de contratación, ahora se llama modalidad de pago. He utilizado el concepto anterior porque para algunos todavía le queda esa idea, pero ahora se llama modalidad de pago. Y la fórmula o el mecanismo de determinación del costeo y el pago del servicio. Si va a ser por, no sé, por salida, por unidad vehicular, por destino, por... Se me ocurre que incluso podría haber esquemas donde pagas por kilómetro transportado, ¿no? No lo sé, pero eso va a depender de la realidad y de cómo se comporta el mercado en ese ambiente, en esa jurisdicción, ¿ok? Si es por navío, si es por peque-peque, si es por aerodeslizador, si es por avión, si vas a contratar un hovercraft, lo que fuese. Va a tener su lógica de costeo y de pago del servicio. No te olvides, sistema de contratación ahora es modalidad de pago. Tienes que determinar el horizonte temporal del contrato. Si lo vas a querer solo para este primer trimestre y cumplir solo con la dotación y viaje, o si va a irse hasta la redistribución. O si va a irse hasta el próximo año, hasta el 2027. Distinguir la vigencia del contrato del plazo de ejecución y socializar todo lo que estamos aprendiendo y las actividades que están involucradas en el contrato. Hay que revisar la normativa vigente, hay bases, hay directivas, hay guías, aplicarlas de acuerdo al contexto y al fin público, como es la distribución de materiales y recursos complementarios. Hay que coordinar acciones conjuntas. Ya de lo que has visto hoy día, de esas láminas, de esas guías, ya sabes que hay chamba. Ya sabes que hay actividades urgentes que ni bien te sientas, terminas tu reunión, empiezas a disponer, ¿no? Equipos de trabajo, ya tengo esta información, ¿qué me falta? Molestar. Tengo que llamar al director de la DIGERE. Director, ¿cuándo llega el material? Tengo que hablar con la unidad de almacenamiento y distribución. ¿Con qué contrato me están distribuyendo? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo tengo que manejar o administrar mis almacenes para que puedan hacerle frente a toda la cantidad de material que va a llegar? Y no se vean limitados. El director en la parte inicial ha brindado parte de este marco de acuerdos, de este ambiente de camaradería, justamente para coordinar y articular nuestras intervenciones, ¿no? El área usuaria debe realizar el requerimiento y supervisar la ejecución del contrato acompañada con la DEC, ¿no? Definir de manera clara el TDR, las condiciones, las obligaciones que van a cumplir las partes, qué actividades están involucradas, tener en cuenta los plazos, las acciones por incumplimiento, si va a haber penalidades o no. Eso va a facilitarle la evaluación al proveedor para que presente una oferta, una propuesta buena, ¿no? Y para la posterior gestión del contrato, reduciendo riesgos de naturaleza legal. Identificar los riesgos asociados al contrato de transporte y tener siempre planes de contingencia para mitigarlos, ¿no? ¿Qué pasa si el material no llega de manera completa porque sufre un desastre, un accidente en la carretera? ¿Qué pasa si justo por llegar a las instituciones educativas hay una crecida de río o hay un desborde o ocurre un siniestro? Perfecto, ¿no? ¿Cómo mitigo? ¿Qué planes tengo para hacerle frente a esos posibles escenarios? En un proceso, la norma te exige esas cosas y puede preverse alternativas en caso de interrupciones del servicio, un seguro adecuado, si en caso puede haber harta siniestrabilidad en el transporte, ¿no? Y tener también las fechas de las alteraciones climatológicas y meteorológicas. Con el sector yo me acuerdo haber ido hasta Caballo Cocha y hasta el Putumayo y en distintas versiones de este transporte, ¿no? A Caballo Cocha en el ferry y a Putumayo en avioneta con vuelo cívico. Entonces, toda esa realidad, esos costeos, esa información que te da el mercado, tienes que analizarla. Y es un trabajo parte gabinete, parte de interacción, de coordinación. Muy bien, sé que me he extendido, sé que, bueno, hablar de contratos es mi vida y tiene muchos espacios, muchos elementos donde podemos encontrar oportunidades de mejora, donde podríamos hacerle frente a distintos problemas. Quedo ahora con Giancarlo
para pasar a la siguiente parte. Conforme, muchísimas gracias, José Mestanza, por este importante aporte. El día de hoy ha sido muy valioso para poder conocer un poco más respecto a la gestión de contratos del servicio de transportes de materiales educativos y recursos complementarios de la dotación 2026. Si bien es cierto, esta importante asistencia técnica nos ha permitido aclarar algunos panoramas que tenemos. Hay algunas dudas que vamos a estar recibiendo en el chat de esta plataforma. Mientras vamos a un pequeño espacio para poder tener estas consultas, quiero hacer hincapié de que el día de hoy contamos ya con el registro de asistencias de todos los funcionarios que nos han acompañado en esta reunión, por lo que voy a pedir que puedan seguir haciendo este registro. En este link que se ha adjuntado en el chat de la plataforma van a encontrar ustedes pues datos importantes que tienen que ingresar como los nombres, el género, el correo electrónico, el número de teléfono celular, los correos electrónicos, el tipo de institución a la que pertenecen, la región que es tan importante, asimismo también la UGEL, que tienen que ustedes enmarcar como los datos primordiales, las áreas en las que laboran o desempeñan sus funciones, sus cargos, y si están representando, pues, en este caso, alguna institución, algún cargo. Entonces, es importante que podamos hacer. Ya vemos que en la plataforma hay más de 320 participantes. Todavía tenemos una cantidad bastante baja en cuanto a la asistencia técnica y es importante que el registro de esta asistencia pueda darse para que en lo posterior también podamos compartir información sumamente importante al cumplimiento de las actividades en el marco de los procesos de la dotación 2026. Asimismo, también indicar que al finalizar la asistencia técnica y tras absolver todas las consultas que se tengan y que nuestro equipo ya viene recabando, vamos a tener un link para que ustedes puedan llenar la encuesta de satisfacción y puedan descargar el material tan importante que nos ha expuesto el día de hoy José Mestanza. Así que, bueno, es importante que todos podamos hacer el registro de esta asistencia, por favor. También se está grabando la asistencia técnica, así que también la vamos a ir compartiendo porque probablemente algunos compañeros de trabajo no se encuentren en línea y que de alguna u otra forma este, necesitamos compartir, ¿no? Tanto el material dinámico que se ha trabajado el día de hoy como el material grabado, vamos a compartirles para que pueda ser de uso masivo y también puedan ustedes difundir a través de sus equipos de trabajo. Entonces, todos estos canales que se aperturan a través de la articulación técnica, de la asistencia técnica articulada, perdón, conjuntamente con Digere y con el equipo del Ministerio de Educación, nos permite a nosotros brindarle ese acompañamiento a todos los responsables, ¿no? Como son los jefes del área de gestión pedagógica, los jefes de ASGESE, algunos responsables y especialistas de abastecimientos, puntos focales, los responsables de las dependencias encargadas de las contrataciones, de las DREGRE y UGEL. Entonces, es importante esto. Vamos a brindar unos minutitos para que puedan hacer las consultas correspondientes y también puedan culminar con su registro de asistencia el día de hoy. Así que vamos a unos minutos y retornamos a esta sala. Muy amable. Nuevamente retornamos a esta plataforma, esta sala que nos permite el día de hoy poder conocer un poco más respecto a la gestión de contratos del servicio de transportes de materiales educativos y recursos complementarios de la dotación 2026. Nuevamente damos la bienvenida a José Mestanza para poder continuar con las preguntas que nos han hecho llegar algunos funcionarios de UGEL y DRE que nos acompañan en esta asistencia técnica. José, si estás para poder iniciar esta ronda de consultas e Sí, interrogantes. sí, Perfecto, por favor. perfecto. Nos están escribiendo del Augel Chiclayo, de la región Lambayeque. Nos consultan si existe una, perdón, de Huancayo nos están escribiendo y si nos hacen una consulta si ya se cuenta con la orden de compra o servicio de compras menores, ¿es necesario realizar un contrato? Ok, perfecto. Recordemos que la norma en el capítulo, el reglamento en estricto, en el capítulo que corresponde a contratos menores, te da una instrucción literal. Te indica que cuando la prestación va a superar el año, en esa lógica, tú tienes que irte por un contrato, no por una orden, porque recuerda que son obligaciones de dos periodos, ¿no? Sería 2025, imaginemos, y 2026. En esa lógica, yo no podría sostenerme simplemente en órdenes,
porque he superado el ejercicio fiscal, ¿no? No sé si se aprecia la pantalla, pero estoy tratando de ubicarme en la Sí, norma. sí. Me señalan, ¿no? Respecto al requerimiento, la tramitación del contrato menor, acá está en el 228.4, ¿no? Me indican que en caso la prestación supere el año fiscal, es perfeccionado mediante la suscripción de un contrato. Entonces, colega, yo entiendo que si has generado una orden es porque está solo cubierta para este año, no tendrías la obligación de irte hasta el siguiente ejercicio, ¿no? Además, acordémonos también que las modificaciones de un contrato menor son restrictivas, están en el 229. Un contrato menor no puede aumentar su monto ni desnaturalizar su requerimiento. Entonces, bajo esa lógica, tú tienes que analizarlo. Imaginemos que no lo logras ejecutar, te queda saldo y me cambias la pregunta y me dijeses, ¿puedo usar ese contrato para el próximo año? La respuesta también tendría que ser no, porque si estás pasando de año, ese presupuesto que es RO no lo vas a poder asegurar para el siguiente, no lo puedes utilizar. Entonces, cada escenario va a tener una respuesta, un análisis diferenciado. Excelente, muchas gracias, José. También nos hacen una consulta respecto a cómo se debe realizar una consulta al mercado avanzado. En la nómina indica que se debe utilizar dos o más herramientas de la misma o distinta clasificación. ¿A qué herramientas se refiere? Está apagado tu micrófono, José. Sí, justamente es, ya, a ver. En principio hay que tener en cuenta que la interacción con el mercado es una actuación prevista solo para procesos, no está prevista para contratos menores. Quiero partir de esa premisa, ¿ya? Eh, en esa lógica, la norma ha establecido que puedes hacer indagaciones o consulta al mercado. La consulta al mercado usa herramientas, mientras la indagación usa fuentes. En, en la básica una, en la avanzada dos o más. Si bien la norma, y me agrada mucho la pregunta porque nos hace reforzar esta idea, ¿no? Si yo me voy a la norma, yo les recomiendo siempre utilizar, por favor, la del peruano o en su defecto la del SPIG, porque les va a facilitar la búsqueda de coincidencias. Como son PDF o portal web, tú pones control F y te permite buscar. Tú te vas a la norma y efectivamente las reglas que aparecen allí son bastante reducidas, ¿no? A veces como que pareciera que no ayudan. Pero hoy hemos aprendido que existe, aquí está el artículo 50, herramientas que usa la consulta al mercado. Hay herramientas escritas y reuniones, que pueden ser de uno a muchos o de uno a uno. Ahí se queda la norma. Pero, estimado colega o director, la verdad que no sé quién es el que está consultando, cuando tú te vas a la guía de actuaciones preparatorias, y esto es lo rico de saber dónde buscar la información, tú te vas a interacción con el mercado, porque hay un capítulo específico, y en este capítulo se aborda un poco la interrogante que tú planteas, ¿no? Porque está aquí justamente las pautas que tú realizas, ¿ya? Un momento, voy a ubicarme, y están hasta los ejemplos de cómo realizar una interacción con el mercado. Tenemos aquí la guía, que es parte de los documentos que se están socializando. Tenemos el tipo de segmentación. Tenemos en el caso de indagaciones, cuáles son las fuentes que se pueden usar, qué ejemplos hay. Y en el caso de consulta al mercado, aquí tenemos las herramientas, ¿no? Las escritas, ¿cuáles son? La difusión del requerimiento, que es una herramienta que está en la norma y dice sus pautas. Y para eso usas el SEACE, por ejemplo, las solicitudes de información a los proveedores y otras. Y más abajo tienes aspectos a considerar, como son las solicitudes de información, como son las reuniones informativas. Ciertamente, colega, esto no es todo, no te dice todo, pero al menos te da una pauta de cómo utilizar esas herramientas, ¿no? Espero que eso te sea de ayuda. No está en la norma, pero está en esta guía de actuaciones preparatorias. Excelente, muchísimas gracias. José va a ser de suma apoyo, ¿no? Tenemos también una consulta que nos la hacen desde el Cusco, desde Espinar. ¿Podría ampliar un poco la explicación sobre la segmentación en la adquisición? Bueno, eso me va a llevar mucho tiempo. Lamentablemente, por temas de la organización no podemos extendernos. Te recomendaría en ese escenario revisar, por favor, en bienes y servicios. Hay una mecánica de segmentación. Está en el artículo 125. Primero, identificar el tipo de categoría que le corresponde. Tú has programado ya en tu PAC, el PAC es producto del CMN, tú has programado
procedimientos y objetos contractuales. Lo que tienes que hacer es, ese pack, empezar a categorizarlo a partir de riesgo y cuantía. Aquí están las condiciones en el 125 del reglamento para la cuantía, cuando estamos frente a alta o baja cuantía y cuando estamos frente a alto o bajo riesgo. Si te parece confuso o un poco complicado el asunto, te vas a la guía de actuaciones preparatorias y también hay un anexo en el cual se te explica paso a paso cómo se realiza la segmentación. Paso a paso, cómo se realiza cuando es un proceso programado en el PAC, cómo se realiza cuando son bienes y servicios, cuando son consultorías y obras. Cuando no está programado, también hay un ejemplo. Entonces, la información existe y eso de una lectura es fácilmente advertir cómo tengo que realizar esa actividad. Conforme, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tenemos también otra consulta que nos la hacen desde Lima Metropolitana sobre la vigencia de la propuesta económica. ¿Se recomienda que esta vigencia debe estar señalada en los TDR? Perfecto, eso es algo interesante, ¿no? Recordemos que si es un contrato menor, la regla, yo los invito primero a que puedan revisar, se supone que las entidades que conforman el SNA son los top, ¿no? Son los top notch, ya no hay sobre ellos. Entonces, cuando tú revisas, por ejemplo, la directiva de contratos menores del MEF, o cuando revisas la de Perú Compras o la del OS incluso está un poquito desfasada, te vas a dar cuenta que hay formatos. En la del MEF, por ejemplo, para contrato menor se establece que esa oferta que se presenta, esa cotización, debe tener una vigencia mínimo de 30 días, que es justamente el plazo prudencial que puedes manejar para formalizar una contratación, ¿no? Porque no puedes tener en expectativa al proveedor. Entonces tienes dos herramientas. Podría ser, ojo, podría ser una condición, pero en procesos es un poco restrictivo, porque desde su participación en el proceso y desde la presentación de su oferta, si él no cumple con eso que ha prometido, puede acarrear una infracción. Entonces, en el proceso como que es un poquito más restrictivo. Yo lo orientaría a fijar la pauta en la directiva del contrato menor. ¿Cuál va a ser el periodo de vigencia de esa oferta? Y en el caso del proceso, imaginemos que yo me demoro medio año en contratar, ¿ya? Porque puede existir la posibilidad. Tengo que evaluar en ese caso si el contrato establece, por ejemplo, fórmulas de reajuste. De repente, cuando él me cotizó, en su primer momento para un contrato menor estaba a un precio. Pasó el tiempo y ese precio ya varió. Hay que verificar si a ese servicio se le puede aplicar ese tipo de reajuste. Si es un proceso es distinto, porque en un proceso él se sujeta a esa oferta y una vez que gane tiene que cumplir el contrato. Entonces, allí como que un poquito de cuidado con las condiciones que pones en el requerimiento, ¿ya? Porque tú puedes formular un montón de condiciones, pero no necesariamente estas van a ser ventajosas para obtener oferta. La interacción con el mercado busca que efectivamente se verifique si existe una oferta que satisfaga la necesidad. Y esto es un cambio importante. Cuando tú lees en la norma, no vas a encontrar cómo se determina la cuantía, por ejemplo. En la ley anterior sí. En la ley anterior tú ponías la indagación de mercado y te salía que con el objetivo de determinar la cuantía, tú realizabas esa actuación. Ahora no. Búscalo de manera literal y no lo vas a encontrar. Entonces, el parámetro para establecer la vigencia de una cotización en el caso de un contrato menor, porque ahí sí se usa ese término, va a depender mucho de lo que esperas encontrar, de cómo los plazos que te va a tomar formalizar tu contratación, ¿ya? Y puedes tomar en cuenta otros criterios como de repente podrían ser la fórmula de reajuste o no demorarte mucho en las actuaciones para contratar o en pactar de manera expresa cuando empiece el plazo de ejecución, de tal manera que el mercado no está a la expectativa, porque si tú no le pones esa regla, él puede pensar que el día siguiente de firmar el contrato va a empezar a transportar y eso de repente no es lo que va a ocurrir. Espero que eso les sea de ayuda respecto a la consulta formulada. Muchas gracias, José. Mientras vamos resolviendo estas consultas que nos están presentando, todavía tenemos el link del registro de asistencia. Por favor, vayamos haciendo el registro. Tenemos una consulta, si se puede realizar la distribución a instituciones educativas con movilidad propia. De ser así, ¿cómo se puede gestionar el presupuesto para justificar el gasto del presupuesto de la distribución del material educativo? Bueno, sobre eso no me puedo pronunciar porque recuerden que la norma
en sentido estricto, estipula que vamos a formalizar contratos cuando hacemos el pago con fondos públicos y tiene que ser ejecutado por un tercero. Y además, en el caso de bienes, por ejemplo, cuando hemos leído la redacción, establece que antes de irme a un contrato, yo tengo que verificar si en el almacén tengo los bienes o si tengo, patrimonialmente hablando, algún ítem que pueda atender la necesidad, porque es el parámetro de la norma. No puedes utilizar la norma para evitar justamente realizar contratos. No obstante, imagino yo que hay alguna pauta, pueden hacerle la consulta de repente al ente técnico, no lo es Digere, no lo es el Ministerio de Educación, y ver qué opciones hay. Hay supuestos incluidos, hay supuestos excluidos. Y si tienes la asignación presupuestal para ello, no entendería por qué no formalizar un contrato, ¿ok? Salvo que haya de repente una particularidad, ¿no? Se me ocurre, porque en el ejemplo de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, cuando era posible acreditar en el mercado que habían condiciones más ventajosas que usando el catálogo, se podía usar un trámite que estaba señalado en la norma. Pero para este caso en particular, nosotros privilegiamos los contratos. Los contratos son los que se regulan en esta disposición. No tengo marco de referencia para poder dar una orientación distinta al respecto. Conforme, muchas gracias, José. Tenemos también otra consulta, si es posible no incluir en requerimiento inicial la redistribución de materiales y realizarla posteriormente en otro proceso de contratación. Perfecto. Recordemos que quien formula el requerimiento, quien tiene ese conocimiento técnico es el área usuaria o el área técnica estratégica. No obstante, hay que hacer una recomendación. Yo los invito, porque ahora toda la información es pública. Ustedes pueden revisar, hay un portal donde se cuelgan los informes de auditoría y de acciones de cumplimiento de la Contraloría. Hay varios que se realizan a los contratos menores. Hay varios van a encontrar. Entonces, eso puede ayudarlos a entender cuáles son los cuestionamientos, las observaciones que se advierten en la gestión de los contratos menores. Una de ellas, un punto a analizar, es el fraccionamiento. ¿Y cómo lo vas a sustentar tu requerimiento? De repente para algunos el proceso de redistribución tiene una lógica, una secuencia, es un tipo de servicio diferente al de la distribución, porque la distribución es de un nodal a distintos puntos. La redistribución es de un nodal a una escuela, recoger, regresar al nodal, ir a otro punto y traer, regresar. Entonces, va a depender de cómo puedas sustentar todo el requerimiento, la responsabilidad la tiene el usuario y en esa medida recuerden que la preocupación principal en ese esquema podría ser estar frente a un fraccionamiento y tener cómo sustentar si estamos cumpliendo o inobservando la norma, ¿no? Porque eso es una responsabilidad común de todos los que intervienen en el proceso de contratación. Pero si lo ha establecido el área usuaria como un proceso distinto, como prestaciones que son diferentes y que en este caso lo que requiere es solo distribución, también lo podría realizar, ¿ya? Ahí el gobierno, la decisión la toma la propia entidad y las responsabilidades Perfecto. que corresponden. Perfecto, perfecto. Tenemos también una consulta de la UGEL 6 de Lima Metropolitana. Nos indica que cuenta con contrato vigente hasta febrero del 2026, pero señalan ya no tener saldo. Consultan si es posible solicitar mayor presupuesto para la distribución de los materiales que llegarían en octubre. Bueno, eso sí me sorprende porque tenemos que partir de la premisa que todo contrato se sostiene en recursos. Entonces, no entiendo cómo se ha podido dar esa situación. Pero tratemos de encontrar alguna pauta. Si el proceso hubiese salido con certificación y previsión, la ley de presupuesto indica que durante los 30 primeros días del siguiente año tienes que canjear esa previsión por un certificado. Imaginemos que ese fuese el escenario. En ese caso, tendrías dinero. Si has pactado, otra situación, si has pactado tu contrato como precios unitarios, previste que sea 100.000 soles, y ya has ido distribuyendo y redistribuyendo, y ya no te queda saldo, tendrías que evaluar si corresponde o no un adicional. Ojo, partiendo de la finalidad del contrato, como vimos en el ejemplo, si la finalidad de mi contrato era redistribuir y distribuir dotación 2025
y me ha llegado material en octubre que no estaba previsto en los cuadros, que es para los beneficiarios del 2025, yo podría analizar y aprobar una prestación adicional para ese contrato suscrito. Pero si no se puede vincular, yo no lo puedo utilizar. No podría agregarle más dinero ni quitarle dinero. Entonces es una situación muy particular. Pero para eso se necesitaría más datos para saber por qué ese contrato no cuenta con recursos. Porque la premisa es, todo contrato se sostiene en dinero. Si no hay presupuesto, no hay contrato. Y eso explica una lógica resultante, ¿no? Si el contrato tiene dinero, ¿por qué te demoras en pagar? Conforme, José, muchísimas gracias. Tenemos otra consulta también. A la fecha, ¿hay obligación para gestionar contratos menores usando la plataforma? Indicaron en el OCE que mientras la DGA no indique obligatoriedad, se podría seguir usando el método tradicional de adquisiciones menores a 8 UITs. Si bien, como podemos ver aquí en la norma indica, ¿no? Que en el contrato menor se publica la información en la Pladicop, toda la información, incluida la ejecución contractual. A la fecha hay una disposición complementaria final que te indica que no puedes usar la plataforma de la Pladicop para los contratos menores, porque no está en obligación, ¿ya? En esa medida, aquí está la disposición, es la primera disposición complementaria transitoria, indica, ¿no? La obligatoriedad de uso de la plataforma para contratos menores se implementa de manera progresiva, conforme a las disposiciones del reglamento. Entonces, en este momento, en esta oportunidad, hay un comunicado también de la DGA, no es obligatorio, es facultativo. Pero si ya lo estás utilizando o planeas utilizarlo, por favor, ten en cuenta las condiciones de uso. Porque si usas la plataforma, por ejemplo, para invitar a los proveedores, ellos deben tener en el RNP el mismo código que tú le estás asignando al requerimiento. Caso contrario, no vas a poderlos invitar. Hay invitaciones abiertas, invitaciones cerradas. Hay lógicas y parámetros del módulo, ¿ya? Caso contrario, puedes usar tus medios tradicionales. ¿Hasta cuándo? Hasta que salga esa resolución o ese comunicado de la DGA, que no sabemos cuándo va a salir. Listo. Perfecto. También desde Chucuito nos escriben, nos indican en qué casos la intervención, la interacción con el mercado se puede realizar a través de reuniones virtuales con los proveedores. De ser así, la ejecución de las reuniones y el producto de la misma se debe plasmar en un documento o es suficiente con la grabación. Perdón, discúlpame, ¿me puedes repetir la pregunta? Perfecto. En caso la interacción con el mercado se puede realizar a través de reuniones virtuales con los proveedores. De ser así, la ejecución de las reuniones y el producto de las mismas se debe plasmar en un documento o es suficiente con la grabación. Perfecto. Bueno, allí les recomiendo primero que revisen lo que marca la guía de actuaciones preparatorias y lo que dicen los principios, ¿no? Los principios buscan asegurar la trazabilidad de todo lo que ocurre. Si tú, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Ves que tu área de tecnología de la información depura anualmente archivos, registros y demás, y no va a quedar una evidencia que sustente tu actuación, de repente podría ser también complementario un acta o la formalidad que corresponda, teniendo en cuenta lo que dice la norma, ¿ya? Ahorita no podemos entrar a revisar específicamente esa parte, pero son líneas generales. Si la norma ya te ha pactado, por ejemplo, un acta, o una formalidad. En el caso de la difusión del requerimiento, incluso la norma, por ejemplo, te ha pactado que todos los que participan en la difusión del requerimiento tienen que tienen que comprender las respuestas. Basta que uno no la comprenda para que no estés cumpliendo con esa disposición. En el caso del comité, indica que las actuaciones deben quedar en actas. Entonces, dependiendo de lo que señale la formalidad, tú cumples eso. Puedes agregarle cosas, sí, analizando los riesgos y particularidades de tu entidad. Imaginemos que si privilegian lo electrónico, pero todos los años depuran los archivos, eso no va a tener duración en el tiempo. Tienes que buscar un mecanismo complementario, ¿no? Alerto que esta respuesta que estoy brindando no es excluyente ni limitativa porque no hemos hecho el análisis del artículo y de la regla específica de esa actuación, por favor. Perfecto, muchísimas gracias, José. Y también tenemos algunas consultas que han realizado nuestros especialistas y colaboradores de diferentes UGEL. Esta, bueno, va a ser respondida por parte de
el profesional de monitoreo, de Digere, el señor Omar. Hay una preocupación sobre la asignación presupuestal de manera oportuna. Al respecto, voy a brindarle el espacio para que el señor Omar Durán nos pueda responder respecto a la preocupación sobre la asignación presupuestal de manera oportuna. Bienvenido, Omar. Bien, gracias, Giancarlo. Sí, respecto a la asignación presupuestal, estimado, sé que es una preocupación de todos porque hemos tenido este año, ¿no? 2025 y también el año 2023, dos situaciones que nos comprometieron a realizar algunas actividades que ya teníamos planificadas, sin embargo, poco nos sacó de nuestra programación para elaborar nuestros contratos. Sin embargo, este año sí hemos hecho seguimiento en mucha coordinación con el equipo de la unidad de presupuesto, que es la competencia de ellos para asegurar y garantizar que el presupuesto de este año, la asignación presupuestal para la distribución de materiales educativos este año llegue a través del PIA, ¿no? Llegue a través de la aprobación de la ley de presupuesto que sería a fines de noviembre o la primera semana de diciembre aproximadamente, para que venga ya asignada en este documento. Justo hoy día en la mañana tuvimos también, a propósito del tema, una conversación con el equipo y mencionaron que están en toda la coordinación, presentaron los documentos. Internamente les podría decir, porque me dijeron todavía es un tema interno, que el MEF, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, les mencionó de que sí está incorporado o lo están incorporando en el PIA para este año, o sea, para el mes de la primera semana de diciembre, que generalmente es donde ya se promulga, ¿no? La ley. Entonces sí, pero de todas maneras este trámite requiere una formalización documentaria, de revisiones, el cual están en ese proceso, ¿no? Están en ese trámite de formalizar y cumplir con toda la documentación que requiere y garantizar para esta fecha. En ese es el esfuerzo y sí, esperamos que se tenga este año desde el PIA. Gracias, colegas. Muchas gracias, señor Omar. Es importante su participación también. Asimismo, también ha habido algunas consultas respecto a quién elabora los cuadros de distribución de materiales educativos. Sobre la aclaración, están indicando algunos funcionarios que necesitarían, ¿no? Es importante mencionar respecto a los cuadros de distribución que deben ser trabajados por el comité de distribución, ¿no? Deben de participar como mínimo especialistas de AGP, especialistas de estadística, bueno, los expertos del SIGA de la SUGEL. En algunos casos el apoyo en el registro lo realiza el responsable de almacén, así que hay que tenerlo en consideración para la posterioridad y poder tener en claro estas acciones, ¿no? En cuanto a la elaboración de los cuadros de distribución. Hemos concluido con prácticamente las consultas que se han realizado. En el link de esta plataforma tenemos el link de la encuesta de satisfacción. Agradeceré que todos puedan hacer el registro de esta encuesta, que va a ser de esta encuesta también para poder descargar el material. Vamos a compartir también posteriormente el link para que descarguen el video de esta grabación tan importante. Y quienes no hayan registrado su asistencia, por favor, pueden hacerlo en este momento para poder tener ya su asistencia en este taller de gestión de contratos que ha sido brindado el día de hoy. Y me resta agradecerle la importante ponencia a el señor José Mestanza, quien nos ha acompañado con esta importante participación el día de hoy y para quien doy espacio para sus palabras finales. Gracias, Giancarlo. Bien, estimados colegas, funcionarios, servidores, organizadores del evento, como podemos advertir, la gestión de los contratos de servicios de transporte es una actividad álgida, compleja. Los invito a que puedan, en principio, socializar la información, reunirse oportunamente para ya ver las tareas pendientes, las actividades urgentes que hay que realizar y a partir de la experiencia previa, con este cambio normativo, con estas disposiciones que hemos aprendido, poder elaborar un plan de trabajo, una estrategia que nos va a ayudar justamente a dotarnos, a tener estos contratos en tiempo y forma oportuna. Recuerden que no hay una receta única, no hay una guía, no hay un parámetro. Por ahí uno de los colegas, que creo que es el más, el que ha participado más, ¿no? Me voy a tomar la molestia de Tabitha Carlos, nos hace recomendación, consulta, queja también. Y está bien,
Está bien porque justamente es lo que ayuda a enriquecer estos espacios de acompañamiento, de socialización de información. Los invito a que puedan trabajar de manera conjunta, tienen un canal de consultas, lo que se ha socializado, por favor compártanlo y empiecen a trabajar. Así como no hay una ruta, una receta perfecta para todas las situaciones, tampoco hay tiempos perfectos, ¿ya? Los únicos tiempos perfectos son los de Dios. Y Él, en esta lógica, sé que van a sumar esfuerzos, sé que van a poder coordinar y tener su hoja de ruta, sus actividades, su cronograma y por favor trabajar de manera conjunta. No son islas. La administración, el abastecimiento, el área de gestión pedagógica, el almacén, son actores claves en este proceso. Demostremos que con este cambio normativo, con estas herramientas que existen, somos capaces de gestionar adecuadamente los contratos y llegar a los indicadores que en algún momento hemos tenido, ¿no? Los felicito por su participación, agradezco de todo corazón la invitación, le agradezco al director por este espacio de acompañamiento, de asistencia técnica y espero verlos en otra próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado José Mestanza, equipo de colaboradores, a nuestro director de Digere y a todo el equipo de funcionarios que nos han acompañado en esta importante asistencia técnica, esperando que en la próxima invitación podamos tener esa participación masiva que nos brinda Digere y el Ministerio de Educación para poder fortalecer nuestros conocimientos en el marco de la dotación 2026. Que tengan una excelente mañana. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.